Romanos capítulo 12, arrancamos. Hemos venido construyendo en este tiempo ciertas verdades. Partimos hablando de la gracia, la importancia de la gracia, y después nos estuvimos estacionados en el tema de la mente, el renovar nuestra mente, en entender que nuestra mente nos juega malas pasadas, fue mal codificada, fue engañada, y ahora estamos en el proceso de aprender a renovar nuestra manera de pensar. También estuvimos trabajando en entender que ahora nosotros tenemos la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y que nosotros tenemos todas las semillas de Dios plantadas dentro de nosotros, pero justamente en estado de semilla, valga la redundancia, las cuales deben producir frutos. Todo está en estado de codificado dentro de nosotros, dentro de tu espíritu, dentro del mío. Pero las verdades eternas necesitan que nuestra mente, nuestro corazón se empiece a colocar al servicio, a disposición de la ley del Espíritu de vida, para empezar a recibir una sabiduría y un entendimiento dado por Dios. Ahora, la vida en Cristo dice que nosotros vivimos por fe y para fe. El justo por la fe vivirá. Recibirá vida y vivirá. Entonces, quiero que nosotros podamos ir de a poco introduciéndonos en otra verdad que necesitamos entenderla más claramente, que es la fe. La fe, nosotros hablamos mucho de fe y a veces no entendemos, y vamos a entrar en lo que nos demoremos un par de semanas, lo que sea necesario, para entender que la fe, a lo mejor hay muchas cosas que nosotros no entendemos de la fe o no la valoramos, porque normalmente cuando aplicamos fe, tú y yo aplicamos fe cuando alguien, oye, ora por mí para sanidad, o cuando tú tienes un problema grande, tú dices, necesito fe. Pero la fe, dice la Biblia, que es algo que te ayuda a vivir. O sea, sin fe tú no puedes vivir. El justo por la fe vivirá. O sea, todo lo que tú vives debe ser por fe. Dice la Biblia que nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe. ¿Ya? Vamos a ir trabajando todos estos versículos. Hoy va a ser un día como de introducción a esta verdad. Para lo cual quiero que busquen en el libro de Romanos capítulo 12. Capítulo 12, verso 1 en adelante. Cuando lo encuentren me dicen amén. Amén. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Estuvimos hablando mucho tiempo sobre la importancia de renovar tu manera de pensar. No voy a detallar, no voy a entrar ahí, sino que es un ejercicio que usted y yo debemos aprender a ejercitar. Un nuevo mente, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero debemos empezar a ejercitarnos. Una mente ocupada en el Espíritu, una mente más pendiente de lo que Dios dice que de lo que tu mente o de lo que aprendiste hasta hoy. ¿Ya? Entonces, para eso necesitamos renovar nuestro entendimiento. Cuando tú renuevas tu entendimiento, empiezas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Digo pues, verso 3, por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Quién repartió la fe? Dios. ¿Quién es el que reparte la fe? El Señor. No eres tú. Tú no tienes ni yo tengo la capacidad de generar fe, sino que la fe se genera en Él. Ahora, ¿quiere decir que yo no hago nada? No, no está diciendo eso.
sino que quiero enlazar lo que ya hemos visto hasta ahora. Recuerdan que estuvimos viendo que dentro de nosotros está el espíritu de adopción, el cual clama dentro de nosotros. ¿Qué clama? Abba Padre. ¿Qué significará ese Abba Padre? Ese Abba Padre significa que está adorando a papito, lindo, precioso. Eso es lo que dice Abba Padre, lo que significa la palabra Abba. Pero lo que él nos está queriendo decir el Señor ahí es que el Espíritu del Señor, ¿se acuerdan también que en Romanos 8 dice que estamos en una posición de parto? Que hay algo que debe ser engendrado, algo debe ser manifestado dentro de nosotros. Eso terminamos orando. Entonces, cuando tu espíritu clama a Abba Padre, lo que está diciendo, está queriendo conectar para conocer más claramente a papá. O sea, el clamor de Abba Padre, lo que él está diciendo, necesito conocerte más. Necesito conocerte como mi provisión, como mi Rey, como el Padre eterno, como el fiel. Porque normalmente cuando usted tiene un desafío delante de usted lo que hace, y yo también muchas veces cometemos el error de ir y enfrentar eso. Y tomamos como ejemplo el tema de David y Goliat. ¿Se acuerdan? Todos eso conocen esta historia. El pequeño enfrentando al gigante. Y nosotros creemos que nosotros debemos llegar y tomarnos y enfrentar al gigante así como así. Y si tú eres derrotado por el gigante, ¿cuál es la información que llega a ti? Tienes poca fe. Y viene una derrota en nosotros, como cristianos. Pero si tú estudias más detenidamente la historia de David, tú vas a poder ver que David, claro, él involucra a Dios, dice: tú has ofendido a Dios, al ejército del Dios viviente. Y también va donde Saúl y le dice, ¿se acuerdan que él le quería colocar su armadura? ¿Cierto? Le querían colocar su armadura y él no se podía mover. Y él dice, no, yo no voy con armadura, sino que yo voy con lo que yo ya tengo. La pregunta es, ¿qué tenía David? Tenía una experiencia con Dios. ¿Qué experiencia? Que él había derrotado, había librado a las ovejas de la boca del león, de los lobos, había sido liberado. Y él dice, así como mi Dios me ha liberado de eso, me liberará de este gigante. O sea, lo que él está echando a raíz, está echando de lo que él tenía. Ahora, la pregunta, ¿tenemos fe nosotros o no? ¿Quién puede decir acá que tiene duda, que no tiene fe? ¿Alguien puede levantar la mano y decir, yo no tengo fe? Todos acá tenemos una porción que ha sido repartida. Si usted no tuviera fe, no estaría acá sentado. Entonces, hay algo que tenemos. Está el espíritu de adopción dentro de nosotros que clama Abba Padre. Ese Abba Padre es conocer más al Señor. Entonces, cuando nosotros enfrentamos algo, lo que nosotros debiéramos es no mirar el gigante, sino echar mano a lo que está dentro de nosotros y empezar a clamar y echar mano para que mi espíritu clame a Abba Padre y pueda conocer a ese Dios que me hace falta para derrotar a ese gigante. ¿Se entiende? Por ejemplo, si tú tienes un problema económico, o tienes un problema de salud, o tienes un problema de confianza, no dice que aquí como que Dios me dejó. ¿Qué es lo que haces tú normalmente? ¿Y qué es el error que nosotros cometemos? Nosotros empezamos a descansar en nuestra fe. Empezamos a descansar y creemos que estar en un estado de tranquilidad, es como decir, yo estoy descansando en Dios. Y muchas veces ese es el primer engaño. Porque lo que debiéramos hacer es echar mano, dice Pablo, le dice a Timoteo, echa mano a la vida eterna. Lo que debiéramos hacer nosotros es apartarnos y empezar a buscar
dentro de nuestro espíritu una palabra de Dios, una bandera de lucha, empezar a buscar, Señor, yo necesito que el Dios que yo confío pueda crecer en mí. Señor, necesito que mi ama Padre, que mi Padre, yo pueda conocer un aspecto más del Padre, que pueda conocer un área más de mi Padre, que esa área pueda ser fortalecida. Porque si no, te garantizo que vas a ser un creyente derrotado. Porque mira, leamos con un poco más de atención acá. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Yo no necesito pelear por la buena voluntad de Dios, sino necesito ¿qué? Comprobar. La buena voluntad de Dios ya está operando. Lo que yo necesito es que mi entendimiento esté alineado aquí a comprobar. Señor, ¿cuál será tu voluntad? Tu espíritu ya lo sabe. Diga, mi espíritu ya sabe la verdad. El tema es que mi entendimiento, mi mente necesita rendirse a la verdad que está en mi espíritu. Alinearse, ser uno. Mira, no vamos a entrar acá, pero solo como parámetro para que puedas entender más claramente. Si tú sigues leyendo Romanos 12, el apóstol te introduce en una visión del cuerpo. Dice, de manera que como en un cuerpo tenemos muchos miembros, todos los miembros no tienen la misma función. Y te empieza a introducir en una visión global, en una visión corporativa. Pero cuando tú enfrentas un problema, una dificultad, ¿qué haces tú? Tú te aíslas. Tú te aíslas. Y lo que tenemos que entender es que una isla nunca logrará lo que el cuerpo está diseñado a lograr. O sea, yo para subir la escala necesito mis piernas, necesito mis brazos, necesito mi corazón, necesito mi riñón, necesito todo mi cuerpo para poder subir una simple escala. El mayor esfuerzo lo hace ¿quién? Mi pierna. Pero todo mi cuerpo está subiendo. Así, a veces tú necesitas algo, tú estás enfrentando algo, a lo mejor tú eres la pierna. Pero la pierna no puede subir solo, necesita la vida de cuerpo. Pero para eso necesitamos renunciar a ciertas cosas que nosotros tenemos improntadas dentro de el individualismo, el creer que somos verdaderos Superman. Yo años atrás prediqué, no soy un super cristiano. Ninguno de nosotros es un super cristiano, porque todos nosotros creemos que cuando enfrentamos algo como que tenemos que hacerlo solo. Y cuando lo que tenemos que hacer es remitirnos al cuerpo, remitirnos a la fuente. Digo pues por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Por eso digo, ninguno debe tener un concepto elevado de él. Ninguno de nosotros es más que el que está sentado al lado nuestro. Ni yo soy más que ustedes, ni ustedes más que yo, sino que todos somos un cuerpo. Hay momentos que el cuerpo es usado en algunas cosas más una parte que otra, pero no quiere decir que sea más la pierna que el corazón. Vuelvo al ejemplo de subir la escala. El que quedó agotado fueron las piernas, pero si no hubiera sido por el corazón, ni siquiera me hubiera movido. Entonces, ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura de acuerdo a la medida de fe que os ha sido dada por Dios. ¿Qué es lo que me da cordura? ¿Qué es cordura? Equilibrio. ¿Qué es cordura? La capacidad de entender que soy parte de un cuerpo, que necesito el cuerpo, que no puedo estar aislado, necesito beber. Porque el entendimiento mayor empieza a ocurrir en la atmósfera de la familia. La familia de Dios. En el cuerpo de Cristo. Dice que nosotros bebemos de la cabeza la cual es Cristo. Pero para poder beber en forma integral el cuerpo tiene que estar unido. Porque si no, no puede beber. No hemos crecido como cuerpo, y no estoy hablando solamente de acá, sino que a nivel evangélico, a nivel global, es porque no hemos sido un cuerpo. No hemos sido un cuerpo. Nos centramos en peleas doctrinales, en peleas que son totalmente ajenas a la vida de Cristo. Entonces la fe lo primero que me hace es entender esto, entender que te necesito.
La fe es más que ver un milagro, es entender que necesito beber del que está al lado. Necesito beber. ¿Por qué? Porque el que está al lado me va a dar lo que yo no entiendo del conocimiento de mi Padre. Todos nosotros hay partes que tenemos mayor claridad en un área, pero en otras desconocemos. ¿Sí o no? A lo mejor a ti te funciona el área económica, pero el área a lo mejor familiar no te funciona. O a lo mejor te funciona el área familiar y la económica no. O te cuesta la fidelidad, te cuesta la paciencia. Se está cayendo. Era marca Acme. Entonces, la medida de fe me da un avance. Y se conforma a la medida de fe que ha sido dada por Dios. Pero si tú lees, dice, por la gracia que me es dada, te habla de una medida. O sea, yo no puedo crecer en fe si no crezco en gracia. La gracia me da fe y la fe va unida con la gracia. O sea, ¿por qué? Porque la fe es el alimento que tú y yo necesitamos. Si tú eres alimentado, tú vas siendo fortalecido. Ahora, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? No estoy hablando de la definición, sino estoy hablando de que podamos entender qué es lo que es la fe. La fe es lo que hace que tú y yo podamos vivir en la esfera de Dios. O sea, yo no puedo vivir en la esfera de Dios, dice que el justo por la fe vivirá. Yo no puedo vivir en la esfera de Dios si no tengo fe. Porque el que se acerca a Dios, crea que le hay. Entonces, cuando tú y yo tenemos un problema y necesitamos comprobar algo, nunca te centres en tu fe. Céntrate en la fuente. Porque si no, siempre vas a salir derrotado de lo que tú estás enfrentando. O sea, cuando tú tienes un problema, Señor, necesito que la fidelidad, yo necesito conocer, tú eres fiel. Y empiezas a adorar al Señor y dices, Señor, tú eres fiel. A lo mejor este problema me hace ver oscuro, pero yo sé que tú eres fiel. Que no hay justo desamparado, no hay simiente que mendigue pan. Yo sé que mi Redentor vive, decía. Yo sé que Él vive. Yo sé que Él es fuerte y que Él venció en la cruz. Y tú empiezas a exaltarlo a Él. Porque cuando tú lo exaltas a Él, empiezas a ver más claro y de repente algo se activa en ti y tú dices, produce fe. Mira, en la Biblia tenemos varios ejemplos que nos pueden dar mayor entendimiento. Estaba Pedro y el Señor le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a este? Pedro, típico. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Qué le dice el Señor? 70 veces 7, Pedro. Y todos los días. ¿Qué le dice Pedro? Señor, ¿qué? Auméntame la fe. Entonces automáticamente usted se queda con eso. Así como que Dios le dijo, toma Pedro, ¡pum! Como los Dragon Ball Z así. ¿Ah? Nunca lo vi por si acaso, sino que toma fe, Pedro. Es más, era bueno eso. Estaba bueno. ¿Cómo se llama, Mario? Dragon Ball Z. ¿Ah? Pero nosotros somos cristianos, así que con un cariñosito, toma. ¡Amor! Entonces nosotros esperamos como un toque de Dios. Pero mira lo que hizo el Señor con Pedro. Permitió que Pedro lo negara. Y él conoció el perdón. ¿Sí o no? El Señor lo fue a buscar. Se desbocó Pedro cuando Jesús murió. Y él lo fue a buscar. Y dice, Pedro, ¿no te dije que era el pecador de hombre? ¿Ah? ¿Verdad que ahora está esa cosa de Pedro? Bueno, Simón Pedro.
Déjate chiste. Pedro. Entonces, él conoció el perdón. O sea, en él fue exaltado el Dios que perdona. Hubo un conocimiento mayor de que si tú me perdonaste, ¿cómo no voy a perdonar 70 veces 7 a este? Entonces él nunca más se olvidó, nunca más dejó de funcionar en él el perdón. O sea, ¿cómo se aumentó la fe? Por el conocerlo a él. Conoció al Dios que perdona. Conoció al Dios fiel. Si a ti algo te complica, tú necesitas conocer a ese Dios. Al Dios de toda consolación, al Dios de toda misericordia, al Dios Padre, al Dios justo, al Dios consolador, al Dios exaltador, el Dios que provee. Y ese Dios está dentro de ti clamando para ser conocido en tu espíritu, diciendo: Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Hay algo en tu espíritu que quiere conocerlo a Él. Hermano, no es que nosotros solamente nos sentamos acá, sino que venimos aquí a conocerlo a Él, a exaltarlo a Él, que tu corazón sea exaltado. O sea, cuando tú y yo cantamos, no estamos cantando, estamos conociéndolo a Él. Ese entendimiento tenemos que crecer, porque si no, tú eres palabras que sueltas. Mira, algo que conocí hace un poco fue que lo que tú hablas nunca deja de emitir un sonido, sino que viaja por el espacio, viaja, todo el sonido. Cuando yo digo: Padre, te adoro, eso viaja y lleno los cielos de la gloria de Dios, y en algún momento se rebota y luego llega al oído de Dios y vuelve a mí. O sea, ¿cómo quieres llenar los cielos de la gloria de Dios? Habla y empieza a conocerlo a Él. Señor, yo quiero conocer a este Dios fiel. Tú eres fiel, a lo mejor tú no lo conoces, pero no porque no lo conozca, Él no es. Él es fiel. Él es sanador. Él es un liberador. Pero también tenemos que poner todo en su justa medida. Y para eso nosotros tenemos que decir: Señor, nuevamente digo lo mismo, necesito ser libre del engaño. Porque nosotros decimos creer en Dios, pero cuando tenemos un problema, nunca esperamos la instrucción de Dios. Nunca vamos al Espíritu que clama a Padre, sino que empezamos aquí a solucionarlo nosotros. ¿Sí o no? Tiene un problema del doctor y no estoy en contra de los doctores, pero a lo mejor lo primero que debiéramos es ir a buscar una dirección, una palabra del Señor, a tu lugar secreto, buscar el rostro del Señor, porque cuando tú recibes una palabra, puede demorarse, pero esa palabra no vuelve vacía, porque hará para lo cual fue enviado, dice la Biblia. Entonces después empezamos a culpar a Dios, cuando nosotros debiéramos poner todo en tu justa medida. O sea, Dios no tiene la culpa. Lo que Él te está diciendo, el problema es que separado de mí nada puedes hacer, y tú sigues haciendo cosas separado de mí. Entonces después tú te enfrentas con un gigante y tú quieres derrotar a ese gigante. Pero lo que te hace a ti gigante es la fe, la experiencia diaria, el día a día. O sea, por eso dice: todo lo que hagáis, hacerlo en el nombre del Señor por fe. Todo lo que no proviene de fe es... ¿Es qué? Pecado. Todo lo que no proviene de fe es... pecado. ¡Wow! ¿Cuántas cosas hacemos que no provienen de fe? ¿Cuántas cosas nosotros... Porque nosotros vivimos por fe. O sea, podemos decir que tú tienes tanta vida o yo tengo tanta vida en la medida que aplicamos la fe. Entonces, ¿cuál es la primera enseñanza de hoy? Empezar a vivir tu día a día en fe. Aprender a vivir tu día a día. Dice que el justo por la fe vivirá. O sea, yo debo aprender a vivir por fe. ¿Qué fe? ¿Cómo yo puedo vivir por fe? Empieza
a exaltar el nombre del Señor. Tú tienes un problema, este problema no es nada porque mi Dios es más grande. Este problema no es nada porque yo voy a conocer que mi Redentor vive. Y tú empiezas a exaltar. Eso es vivir por fe. Tú empiezas a adorar. Mira, ¿qué dice el rey David? Dice, bendice, alma mía, a Jehová. Y no olvides ninguno de qué? De sus beneficios. Dos expresiones que está hablando ahí el rey David. Una, bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides. Dos cosas que nosotros debemos aplicar en el día a día: glorificar, bendecir al nombre del Señor, obligar a tu alma a glorificar al Señor, porque tu alma está diseñada para no gobernar, o sea, para no ser gobernada por el Espíritu Santo, para no dar su brazo a torcer. Tu alma y mi alma son tosudas. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si te tiene capturada tu alma, tu espíritu está ahogado, tu espíritu está escondido, y un tesoro escondido, hermano, no se puede gastar. No se puede gastar. Si tu tesoro, si hay un tesoro, por muy grande que sea, y está enterrado bajo tierra y tú no sabes dónde está, porque está bajo la tierra de tu alma, escondido por engaños, y tiene un mapa, que más encima el mapa te lo hizo el diablo, y tú crees que él, y lo defiendes, y el mapa, ¿qué es lo que te dice? No, defiende tu punto de vista. No, crece nomás. Y te hace tener celos, iras, competencia, disensiones, y todo tu ego crece. Nunca vas a descubrir ese tesoro. Pero por eso que dice la Biblia que dentro de nosotros está el Espíritu que está clamando Abba Padre, porque necesita conectar. Dice, ¿qué dice Colosenses? Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, cuando Cristo, ¿dónde está tu vida? ¿Dónde está Cristo? En mi espíritu. Cuando Cristo, vuestra vida, o sea, lo que está en tu espíritu, se manifieste, vosotros seréis manifestados juntamente con Él en gloria. O sea, ¿qué estamos carentes de poder ver, de poder manifestar lo que está en nuestro espíritu? Mira, la Biblia está llena de promesas. La Biblia es un libro de promesas, y no porque hayan sido escritas hace más de 2000 años quiere decir que no están vigentes. Las promesas de Dios están vigentes. Dice aún la Biblia que nosotros somos herederos de un nuevo pacto. Pero hay una distancia entre la verdad de Dios o los hechos de Dios consumados en la cruz y tu experiencia natural o tu experiencia diaria. Hay una distancia. Esa distancia que hay entre la promesa de Dios y la realidad tuya se acortan por algo llamado fe. O sea, ¿cómo yo empiezo a hacer estas promesas reales en mí? Por fe. Por fe. Dice la Biblia que por fe Noé construyó el arca. Por fe Abraham dejó la tierra de sus parientes para ir a una tierra que no conocía. Por fe Abel ofreció mayor sacrificio o mejor sacrificio que Caín. Por fe Enoc fue traspuesto. Por fe Moisés renunció a los privilegios o ser llamado hijo de la hija de Faraón por los vituperios de Cristo. O sea, todos ellos dejaron algo por fe. Pero dice, ahí hay un versículo metido entre medio en Hebreo 11, que dice que ellos esperaban una patria mejor. Esa palabra hay que profundizarla y trabajarla, pero no hoy. ¿Esperaban qué? Una patria mejor. Pero si tú vas al siguiente capítulo, dice que nosotros hemos sido acercados.
al monte, al verdadero monte, a la Jerusalén, al monte de Dios, a la congregación de los primogénitos. Ya hemos sido acercados. Nosotros no nos acercamos al monte de Sión, sino nos hemos acercado al monte de Jerusalén, al monte santo, al Señor, a la ciudad celestial. O sea, ¿qué es lo que Dios te está diciendo ahí? Es qué es lo que estás viendo. ¿Qué es lo que estás viendo? Porque el Señor nos dice, a nosotros nos dice, vosotros cuando oréis, decís, Padre nuestro que estás en los cielos, venga, ¿qué? Venga, ¿tú qué? Tu reino. ¿Qué estás viendo tú? ¿Tú estás viendo tu reino o estás viendo su reino? Eso es lo que determina. La fe está diseñada para ver su reino. Su reino. O sea, ¿cómo yo puedo saber si algo lo estoy enfrentando de acuerdo a la medida de fe? Si estoy viendo ¿qué? Su reino. Su reino. Y Él quiere agregar fe, pero todo tiene que ver con qué es lo que quieres ver tú. Porque ¿para qué quieres fe tú? Normalmente la fe nosotros la queremos para solucionar un problema puntual. ¿Y la fe está hecha para qué? Para ver su reino. Ahora, que su reino también se expresa a través de sanidad, estamos completamente de acuerdo. Gente liberada, cojos que son sanados, gente que es liberada, milagros financieros, todo eso. Pero seguimos siendo la mirada ¿a qué? Al reino. ¿Qué estás mirando tú? ¿Tú estás mirando la solución de tu problema o estás mirando qué? El reino. El reino. O sea, todo, por eso es que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Porque nosotros no tenemos más fe, es porque hemos equivocado la mirada. Hermano, Dios te puede levantar y prosperar económicamente, pero ¿con qué visión? Con visión del reino. Dios necesita visión del reino, que tú y yo seamos introducidos en visión del reino. Dios puede sanarte, pero ¿para qué? Para el reino. Anda y muéstrate al sacerdote, anda y dale gloria al Señor, anda y cumple. Anda y cumple, anda y dale gloria. Anda y exalta el nombre del Señor. O sea, una mujer samaritana fue y transformó una ciudad, porque ella era una escogida ¿para qué? Para dar a conocer el reino. Entonces la fe tiene que ver con reino, lo que yo estoy viendo. Lo que yo estoy viendo. Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. O sea, siempre mi vista tiene que estar puesta en reino. Jesús. Cristo. No en mí. Señor, enséñame a poner los ojos en ti. Y Él hará. Él lo hará. Él lo hará. Él te hace entrar en su reposo, pero Él lo hace. Porque tú quieres entrar. Señor, ay, tranquilízame, Señor. Hermano, no es que tú ores para que Dios te tranquilice. Señor, dame visión del reino, porque cuando veo reino, esto esto no tiene importancia, porque yo tengo una visión más grande. Yo estoy esperando algo más grande, estoy esperando una patria celestial que yo ya he sido acercado para poder expresar el reino de Dios acá. Hermano, y volvemos a lo mismo, nos amamos, nos queremos, somos una familia, la vida de Cristo empieza a fluir dentro de nosotros y en nosotros, porque estamos ¿qué? Expresando ¿qué? El reino. Amén. ¿Por qué nos respetamos? ¿Por qué? ¿Por causa de qué? ¿Por qué nos amamos? ¿Por qué? ¿Por qué renunciamos a nuestro ego? Todo cambia. Y damos gracias al Señor porque estamos teniendo estas claridades. De poder entender que el Evangelio te puede solucionar un problema puntual a ti, pero no fue diseñado para eso. El Evangelio fue para establecer el reino. Es ver más claramente el reino. O sea, cuando yo oro y tengo un milagro, es porque Dios te está recuperando. ¿Para qué? Porque Dios quiere darte economía. ¿Para qué? No es para que tú te enriquezcas, es para el reino. Salgamos de nuestra posición personal que nos ha hecho tener una fe engañosa.
para ser introducido en una verdad eterna, porque nosotros fuimos llamados a establecer el reino de los cielos acá en la tierra. Y no quiere decir que, mira, Jesús dijo, yo he venido a servir. Él dijo eso. Pero tú lo veías en la casa en las casas y lo servían. ¿Cómo encaja eso? Claro, porque él venía a servir en relación al reino y disfrutaba de este mundo para que lo sirvieran, que es distinto. Pero él siempre vino a servir. Nuestra visión siempre tiene que ser servir en relación al reino. Nos amamos, nos respetamos, nos atendemos unos a otros, pero nuestra visión siempre es el reino. El reino. Ayer hablábamos con los líderes de jóvenes y hablábamos un poquito esto. Decía el verso de Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero lo hemos repetido tantas veces que hemos perdido el valor. Dice la Biblia que de tal manera, hay una manera que Dios ama que tú y yo todavía no logramos entender. Porque cuando nosotros amamos, dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. O sea, la única forma en que tú empieces a ser dado, empieces a servir, es cuando tú empiezas a amar de tal manera. Cuando empezamos a ver a Dios más claramente, cuando amamos a Dios más claramente, cuando entendemos y tenemos una visión de reino, yo puedo realmente darme a otro. Amén. Sin esperar y cobrarle la cuenta. Amén. Porque cuando no está el amor verdadero, nosotros somos pasadores de factura. Y yo que le he dedicado tanto tiempo a este ingrato. Y eso nos pasa. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. Mira, nosotros como que nosotros tenemos que esforzarnos para creer. Yo te voy a decir aquí, usted es un incrédulo, no cree. Y salimos con un cuestionamiento en nuestra cabeza. Cuando lo que verdaderamente no es que estemos carentes de creer, es que no hemos visto. No hemos visto a nuestro Padre, no hemos visto el amor de Él, no hemos visto esa manera que Él me ama. Si yo no veo esa manera que Él me ama, es muy difícil que yo pueda creer. El apóstol Pablo termina diciendo, en la epístola a Timoteo, él le termina diciendo, yo sé a quién he creído. No dicen quién, a quién. Esto se trata a quién creemos. ¿A quién? Aprenda esto en su espíritu. ¿A quién cree? ¿Se va a creer usted o le va a creer a Él? Lo que Él es. ¿A quién cree usted? ¿A quién cree? No ¿en quién cree? Ponga atención en esto. Hay una diferencia en quién creer o a quién creer. Pues yo necesito saber a quién he creído. Por eso que está el Espíritu dentro de nosotros, cual clamaba Padre, porque te da a entender, a conocer. Pero esto es imposible que tú y yo lo conozcamos si no dedicamos tiempo a orar, a buscar su rostro, a buscar su presencia, a decir, Señor, quiero conocerte. No dedicamos tiempo a la palabra. Hermano, usted, y joven, adulto, no tan adulto, pasadito, que se cosa la tercera vez, no importa. No importa, hermano. Mi meta es conocerlo a Él. Yo oro por conocerlo a Él. Leo porque lo quiero conocer a Él. ¿Por qué estoy aquí? Porque lo quiero conocer. En la medida que tú lo vas conociendo a Él, vas creyendo en Él, y eso te da fe por sí sola. Porque yo sé que mi Redentor vive, dijo. ¿Quién dijo eso? ¿Ah? ¿Cierto? Pero después, ¿qué pasó? Entonces, hermano, no ponga los ojos en las circunstancias que usted está pasando, ponga los ojos en Él.
Ponga los ojos en Él. Puedo estar pasando por valle de sombra de muerte, pero no temeré, porque mi Señor, Él me sacará en victoria. Él. Hermano, no permita que un problema económico lo ahogue. No permita que un problema familiar lo ahogue. O empiece a decir, Señor, quiero verte. Quiero verte más claramente. Es rendirse usted. Hermano, lo que el Señor está queriendo decir en una circunstancia es que nosotros podamos abrirnos y sacar aquella piedra de tropiezo. Mira, está la historia de Lázaro. Todos conocen a Lázaro, ¿cierto? El que resucitó, el amigo del Señor. ¿Quién no la conoce, la historia? ¿Alguien dijo no? Vicente. Tarea para la casa. Dígale al papá que le lea en el libro de Lucas, por si que el papá no sabe, dígale que está en el libro de Lucas. La historia de Lázaro, dígale. Dígale que está en el Antiguo Testamento. En la historia de Lázaro, el Señor se para afuera y hace el milagro. Le dice, Lázaro, ven fuera. Pero le dice, ustedes saquen la roca y ustedes desátenlo. Ustedes. Hay momentos que Dios quiere hacer un milagro, pero tú tienes que aprender a sacar las rocas. Mira, está la parábola del sembrador. Mateo 13. Dice que el sembrador salió a sembrar. ¿Se acuerdan, cierto? Son palabras bien conocidas. Y la semilla era la misma, pero cayó en diferentes tipos de tierra. Y algunas no dieron nada de fruto y otras dieron un poco de fruto. Y otras dieron mucho fruto. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que hace la semilla? ¿Qué es lo que hace la palabra? No. Expone la calidad de la tierra. El problema no es la semilla. El problema es la calidad de la tierra. O sea, ¿qué eres tú? La palabra te va a exponer a qué calidad de tierra eres tú. O sea, la palabra, cada uno de los que estamos acá te está diciendo qué tierra eres tú. O sea, si tú no das fruto, la pregunta es, Señor, parece que no soy buena tierra. ¿Qué quiere decir que no sea buena tierra, Señor? El salmista dice, examina, oh Dios, mi corazón y ve si en él hay camino malo. O sea, de que hay caminos malos, pero eso es otra historia. Y ve si en él hay caminos malos. Indaga, Señor, indaga mi corazón, indaga, muéstrame mi verdad. Y no es que, hermano, dedíquese unos minutos, dedíquese un tiempo a que el Señor lo exponga a la palabra, lo exponga al Espíritu Santo, porque cuando Él te expone, tú no quedas con un sentimiento de culpa, quedas con un sentimiento de liviandad. Cada vez que Él pone un yugo, mira, dice la Biblia, echar sobre mí vuestra carga, que yo la llevaré. Pero también dice ahí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, hay un yugo de Dios y hay una carga de Dios, pero es ligera. ¿Por qué es? ¿Cuál es la carga de Dios? ¿Y cuál es el yugo de Dios? Es cuando Dios te dice, te quiero para esto. Y te pone un potencial dentro de ti. Y te dice, tú has sido llamado para expresarme en esto. Entonces recoge tu carga y te dice, anda y predica. Anda y evangeliza, anda y entrega esta palabra, anda y ora por tal persona. Y cuando Dios te dice, ora por tal persona, ese es el yugo y la carga que Dios te pone. Pero tú automáticamente, no creo. Hermano, anda y entrégala. Todos fuimos llamados a entregar algo. Todos. Visión del reino. Todo tiene que ver, vuelvo a lo que estaba hablando, todo tiene que ver lo que yo estoy viendo.
¿Qué es lo que yo estoy viendo? ¿Qué es, dónde está centrado mi mente? ¿Dónde está centrado mis ojos? ¿En qué estoy mirando yo? Mi fe está determinada en qué es lo que yo estoy viendo. Hermano, nunca se cuestione que no tengo fe para llegar allá. No, es lo que tú estás viendo. Estás equivocado en la mirada. Nada más. Y para eso debemos aprender a rendirnos. Creo que por hoy día está bien en la introducción a lo que vamos a estar compartiendo en lo que viene. Vamos a estar hablando de fe. La fe, si lo quiere anotar, lo quiere resumir, la fe es un regalo dado por Dios a través de su gracia y su misericordia, lo cual me permite ver más claramente a Él. Es un regalo, no tengo que pagar, es dada por su gracia, por su misericordia. ¿Por qué digo gracia y por qué digo misericordia? Porque hay momentos en que Dios por misericordia te añade. Y hay momentos en que Dios te añade. Cuando te añade por gracia, tú funcionas por gracia. Pero es un regalo de Dios. Hermano, no es que yo deba esforzarme, por decirlo de una forma, en cuanto a obras. Lo que sí tengo que hacer es poner los ojos en Él. Eso sí tengo que hacer. Esa es mi tarea. ¿Cuál es mi tarea, Cristian? No, tu hijo allá. ¿Cuál es mi tarea? Te pillé, ¿viste? Te pillé. ¿Cuál es mi tarea? Poner los ojos en Él. Poner los ojos en Él. Aprender a poner mis ojos en el lugar correcto. No los pongas sobre ti. ¿Seré capaz? No seré capaz. Tú no eres capaz. Él sí. Él es fiel. Tú no eres fiel. Pero Él sí es fiel y te puede dar la gracia suficiente para que en ti se manifieste la fidelidad, para que tú puedas conocerlo a Él. O sea, hermano, nosotros somos la respuesta a lo que estamos viendo. Si yo estoy viendo la fidelidad de Él, Dios va a producir un corazón fiel en mí. Si yo veo el amor, tú vas a empezar a amarlo a la gente. Mira, dice que el que le busca a Dios, ¿crea qué? ¿Y qué cosa más dice? ¿Y qué es? No, galardonador. Galardonador. Con esto termino, lloramos. El problema es, ¿qué galardón buscas tú? A ver, ¿a qué me refiero con galardón? Si tú tienes problema de que no conoces a un Dios que provee, vas tras qué? Ese galardón, en conocer al que provee. Si tú no tienes descanso, ¿cuál va a ser tu meta? Señor, yo quiero conocer, yo quiero entrar en tu reposo, yo renuncio, yo oro para que conocer que tú me puedes dar descanso, tú realmente, dame una palabra. Bastanse ese galardón. Señor, dame una estrategia, tú dame. Ese es tu galardón. Tarea. Primero identifique el galardón que va a ir. O sea, ¿por qué no hay fe? Porque usted no tiene claro sobre detrás qué va. ¿Por qué no tiene fe? La fe, la gente dice, tengo fe que me va a ir bien en este trámite. Hermano, eso no es fe. La fe la produce el Señor y tiene que ver con el reino. La verdadera fe es la que permanece. Porque si tú fuiste, tengo fe que me va a ir bien en ese trámite, y te fue mal, se acabó tu fe. Hermano, ábrase estos días, por favor, esta semana, ábrase. Señor, quiero conocerte más. Quiero conocerte más. Quiero ir a conocer. Saber a quién he creído, no se olvide eso, saber a quién he creído, a quién estás creyendo. Señor, he creído cada mentira, cada gol que me han hecho, cada gol que te han metido, hermano. Señor, pongo mis ojos en el autor y consumador de la fe.
Amén, Padre, te damos gracias